Vamos a entrar ya en materia este día. UBS presentó un reporte titulado Invirtiendo en México, grado de inversión para el futuro previsible. ¿Cuáles son las expectativas que tiene UBS para el país? Hacemos contacto con Gabriela Sony, ella es directora de estrategias de inversión en UBS México. Gabriela, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Gabriela. Es Rogelio. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlo. Igualmente el gusto es nuestro. Gabriela, ¿nos podrías compartir cuáles son, digamos, los puntos nodales de este análisis? Claro que sí, pues el reporte lo que menciona es que generalmente en la historia de México, cuando tenemos un cambio de transición, ¿no? De un gobierno a otro, como es ahora, que ya está terminando este sexenio del presidente López Obrador, pues suelen incrementar las preocupaciones respecto a la situación fiscal del país, ¿no? Esto pues por la herencia que tenemos de cuando ocurrió el error de diciembre, ¿no? En 1994, que se decía de dejaron la economía con alfileres y bueno, luego respondían, ¿y por qué se los quitaron? Sin embargo, lo que mencionamos en este reporte es que esta vez tenemos esta transición y creemos que esos riesgos son muy limitados, ¿no? Los riesgos fiscales están contenidos y que México va a mantener la calificación de grado de inversión en el futuro previsible, que nosotros, bueno, generalmente cuando decimos futuro previsible es que estamos analizando 1 o 2 años, que es lo que generalmente tenemos pronósticos. Pero pues recordar, Darío, Rogelio, que cuando empezó la pandemia, cuando estalló en el 2020, había mucha preocupación entre los inversionistas de que México iba a perder el grado de inversión, ¿no? Tuvimos una contracción económica muy severa, una caída dramática en los precios del petróleo y pues había mucha incertidumbre de cómo iba a ser la recuperación. Y bueno, eso llevó a esos temores de que si México perdería el grado de inversión antes de terminar esta administración. La realidad es que ahora diría que esos temores se han pues disipado en gran medida, todo porque hemos visto que hay un manejo prudente de la política macroeconómica, tanto en términos de la política fiscal como en términos de la política monetaria. Tenemos pues ahora sí que colchones muy amplios como los 203,000 millones de dólares en reservas o a la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos además una buena salud en las cuentas externas, en la balanza de pagos, con una cuenta corriente, con un déficit muy moderado de alrededor de 1%, que es fácilmente financiado con los flujos de inversión extranjera directa. Y bueno, tenemos además, como decíamos, un banco central muy proactivo, un régimen de tipo de cambio flexible y todo esto pues son fortalezas que nos hacen pensar que México va a mantener el grado de inversión, como decíamos, en el futuro previsible. Y pues a esto podemos agregar que las tres grandes calificadoras crediticias, Fitch, Standard Poor's y Moody's, tienen la perspectiva del soberano en estable, que eso realmente pues reduce la probabilidad de ver algún cambio, ya sea al alza o a la baja, en los próximos 12, 18 meses, digamos, si no hay ningún choque económico inesperado o algún cambio drástico en política económica. Sí, definitivamente. Gabriela, y en este análisis que hace UBS, ¿cómo se inserta pues el tema Pemex, que pues no ha podido refinanciar su deuda en lo que va de la administración, su producción pues tampoco no crece en la medida de lo que estaban esperando los inversionistas y pues la deuda es enorme? Pues ahí lo identificamos como pues los retos que tiene de mediano plazo, ¿no? Ciertamente decimos que no todo es color de rosa, si bien ya mencionamos las fortalezas crediticias de nuestro país, también hay que mencionar que hay varios retos fiscales de mediano plazo. Entre ellos pues vemos el tema de cómo la proporción, ¿no?, de transferencias cada vez ha incrementado en la parte del gasto total. Vemos cómo en la expansión de este programa de pensiones no contributivas también va a estar ejerciendo presión en el gasto. Y como mencionaste, el tema de Pemex va a seguir siendo un lastre hasta que pues no se haga un cambio de estrategia en la compañía que pues permita la participación privada en Pemex, ¿no? Y creo que este downgrade que acaba de hacer la semana pasada Fitch a Pemex pues demuestra justo eso, que sin un cambio de estrategia Pemex continuará siendo este lastre para el soberano, que eso es ciertamente una mala noticia, pone más presión, pero pues no creemos que esto afecte la calificación soberana en el corto plazo. ¿Qué otros nubarrones ven en el mediano y largo plazos, Gabriela?
pues un nubarrón, digamos, la gran incertidumbre es qué va a pasar con Estados Unidos, ¿no? Si se logrará un aterrizaje suave o si vamos a ir a una recesión, ¿no? Y ciertamente México, en este año hemos visto que, a diferencia de en el pasado que decíamos el motor externo es el único que está encendido y el motor interno está apagado, pues la buena noticia es que esta vez estamos viendo que el motor interno, la economía doméstica, es decir, la parte de servicios, el consumo privado está muy fuerte, ¿no? Y eso ayuda a, pues, a cierto modo, pensar que si hay una desaceleración fuerte en Estados Unidos, pues el efecto en México esta vez podría ser un poco menos grave, pero no podemos decir que se desvinculen las economías por completo. Al final sabemos que son economías que están muy integradas y que entonces pues hay este nubarrón de que si hay una desaceleración fuerte en Estados Unidos, pues México es susceptible también a sufrir eso. Gabriel, el tema del superpeso que pues se festina mucho en Palacio Nacional y que pues para el sector exportador ya se ve como una preocupación, ¿cómo podría impactar precisamente nuestras cuentas externas? Pues mira, nosotros pensamos que el peso se pues, va a depreciar, pero ligeramente hacia, digamos, 17.5 para fines de año, 18 pesos probablemente para junio del año que viene. Pero hasta el momento vemos pues que las cuentas externas siguen sanas. Como te comentaba, teníamos este déficit de cuenta corriente que, como mencioné, es muy moderado, 1%. Y además hay que mencionar las remesas, ¿no? Las remesas ahora representan más del 4% del PIB, ¿no? Hace algunos años atrás las remesas van a ser 2% de nuestro PIB, ¿no? Entonces eso también ayuda. El turismo también ayuda a los flujos por turismo, pero pues todos estos factores nuevamente ligados a los nubarrones que decíamos de Estados Unidos. Si Estados Unidos se desacelera, pues podríamos ver una desaceleración también en las remesas y en el flujo de turismos y exportaciones. Todos estos pues flujos que nos ayudan, ¿no? en la balanza de pagos. Y la tasa de interés, ¿sientes tú que la van a seguir ajustando rápidamente a la baja hasta alcanzar el objetivo de Banco de México? Nosotros pensamos que Banxico va a ser más cauteloso, a pesar de ser de los primeros bancos centrales en subir la tasa de interés. Recordemos que pues Brasil lo hizo en marzo de 2021 y luego nosotros en junio. No queremos ser de los primeros en bajar tasas. Antes van a venir otros bancos centrales. De hecho, ya vimos a 3 bancos centrales en América Latina empezar a bajar tasas. Luego pensamos que va a venir Brasil, Chile, Colombia, Perú primero, no antes que México, algunos empezando ya tan pronto como en agosto. En el caso de Brasil pensamos agosto, septiembre, y en el caso de Banxico pensamos que lo hará después del resto de Latinoamérica, que probablemente recorte en diciembre o noviembre. Gabriela, ahora que mencionas pues los países emergentes, ¿cómo se compara México con Brasil o con otros países de similar desarrollo? Pues esa es una pregunta importante porque por un lado nos comparamos mejor en cuanto a las cuentas fiscales, eso mucho porque como sabemos México dio una ayuda fiscal muy limitada durante la pandemia y eso nos dejó mejor parados que el resto de América Latina. Bueno, digamos que hubo un incremento menor en la deuda PIB, porque por ejemplo Chile, Perú tienen deudas a PIB menores que México, pero el incremento en esos países fue mucho mayor que en México. Pero por otro lado, no nos comparamos tan bien respecto a otros pares en términos de crecimiento, ¿no? El crecimiento de México ha sido más bajo que el resto de América Latina y de otros pares. Por ejemplo, en los últimos 10 años el crecimiento de México promedia 1.4%, que si bien esto fue afectado por esta caída muy fuerte de 8.1% en el 2020, aún si quitamos eso, vemos el promedio de los 5 años pre-pandemia sería 2%. Bueno, y eso es por debajo de, como comentaba, países como Chile, Perú, Colombia, que crecen a tasas mucho más elevadas, ¿no? Entonces ahí, pues el gran reto para México, esa es quizás la debilidad principal en la calificación soberana, ese crecimiento comparativamente más bajo. Pero ahí, bueno, nuevamente falta mucho para poder, ¿no? Ahora sí, estimar el beneficio de la relocalización de las cadenas de suministro en nuestro PIB, pero pues podríamos ver incluso presiones al alza en la calificación soberana si gracias al nearshoring en el futuro pues pudiéramos ver un crecimiento en nuestro país, digamos, mayor a los niveles que se tenía la tendencia
que hemos observado no prepandemia. Pero es, creo, todavía muy pronto para estar hablando de eso, porque pues los beneficios del nearshoring todavía no sabemos pues ni en qué magnitud se van a dar ni en qué velocidad. Pues Gabriela Sony, directora de estrategias de inversión en UBS México, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Gracias a ustedes, Darío, Rogelio. Buena tarde. Buenas tardes.